Hola chicos, chicas, yo soy Francisco Javier, este es el podcast Reflexiones. Bueno, y estoy aquí con mi refresco de cola tranquilamente en una noche de primavera-verano. Bueno, deciros que el podcast ya está disponible en iVoox, en Spotify y en YouTube. En, en la sección de podcast de YouTube. Porque yo no quiero ganar dinero con este podcast, porque no me apetece, no quiero ganar dinero, pero sí que quiero que la gente me escuche. Lógicamente, si haces un podcast o escribes un libro, pues quieres que la gente te escuche, ¿no? Entonces, eh, es muy interesante, ¿no? Que tengas audiencia. Claro, si escribes un libro que la gente te lea. Yo tengo un amigo escritor que escribe libros no para ganar dinero, sino para que, pues para desarrollar su creatividad, todo lo que conlleva la escritura, y le encanta escribir y escribe muy bien, y además eh, él me dice que quiere, que tampoco busca dinero, pero que quiere que la gente le lea. Es lógico, ¿no? Pues bueno, sin más dilación, vamos con el tema, que es el método Kaizen. Es un método muy interesante. El otro día estuve hablando con una oyente, una chica muy maja, una oyente, y me dijo que a ella le costaba muchísimo leer, ponerse a leer libros. No que sabe leer perfectamente y lee muy bien, pero, y no tiene problemas de vista, pero dice que le da mucha pereza leer. Entonces yo le di dos consejos. Uno, que encuentre su nicho de lectura, lo que le gusta leer. Por ejemplo, a mí no me gusta leer novelas, no leo muchas porque no me gusta. Me gusta leer filosofía, cosas así. O cultura, o bueno, pues cositas, ¿no? No me, yo no tengo como hobby leer novelas. Eh, y ese es el primer consejo, que busque lo que le gusta, su nicho. Y después le recomendé el método Kaizen y se lo estuve explicando. Pues bien, dije, voy a hacer un episodio sobre el método Kaizen, que es muy curioso. El método Kaizen salió, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial. Ya sabéis que Europa quedó devastada, eh, hubo el plan Marshall, ¿no? Fue un plan de Estados Unidos para reconstruir Europa, para meter dinero en Europa y que activar la economía europea otra vez. Por cierto, que a España se negaron a darnos dinero, ni un duro a España, no llegó a España. Hay una película que se llama Bienvenido Mr. Marshall, creo que es de Berlanga, pues habla de forma irónica sobre, pues eso, que no llegó el plan Marshall a España. Los estadounidenses como que han heredado un poco la manía esta a lo española, a España. Para empezar, el plan era heredado de los ingleses. Eh, y además, el mundo anglosajón ha heredado un poco porque siguieron la leyenda negra, continuaron con la leyenda negra española que empezaron los franceses y los ingleses, la continuaron los Estados Unidos. Entonces siempre pues se negaron a darnos dinero a España, a pesar de que pasamos una guerra civil tremenda, nos bombardeó Hitler, bueno, pues no llegó. Y a Japón le dieron menos dinero, pero sucedió una cosa muy curiosa. Le dieron en un principio menos dinero a Japón para la construcción, porque había sido, Japón atacó Pearl Harbor y se empezó la guerra con Japón, y formaba parte del eje del mal. Entonces, eh, no querían meter mucho dinero en Japón, pero sucedió una cosa, que en la guerra de Corea, entonces Japón se volvió un país por su situación geográfica, geopolítica y geográfica, se volvió un país clave para Estados Unidos. Entonces metió muchísimo más dinero que en Europa, al final, en Japón. Y,
y se mezcló un poco la filosofía, la filosofía japonesa, con la visión práctica de la vida que tienen los estadounidenses, los anglosajones, ¿no? Son como... Los japoneses también son muy prácticos, entonces se encajan. Por un lado son muy prácticos. Los anglosajones como que... los estadounidenses son como los alemanes de América y los japoneses son como los alemanes de Oriente. Son culturas así, muy prácticas, muy cuadriculadas, muy trabajadores. Entonces, el método Kaizen surgió en Toyota, en Japón. Es decir, ¿cómo surgió? Pues se le ocurrió la idea de, en la producción, cada vez que un trabajador tenía una idea para mejorar la producción, por pequeñita que fuese, levantaba la mano y paraban la producción y la mejoraban. Entonces, añadiendo pequeñas mejoras continuas, poquitas, por pequeñas que fuesen, consiguió Toyota pues superar a muchas marcas estadounidenses de coches. El método Kaizen, que es muy curioso, a mí me encanta. Yo tengo mi versión del método Kaizen. El método Kaizen realmente es como una mejora de 100%, ir mejorando poquito a poco. Hay dos vertientes. Os voy a explicar la primera, que es, por ejemplo, tú corres, nunca has salido a correr y corres 100 metros, pues el primer día. El segundo día corres 101 metros, el tercero 102 metros, así hasta que en un año pues acabas corriendo varios kilómetros. Esto es progresivo, una progresión aritmética, creo que es. Es decir, tú vas sumando un 1% cada día. Así, te pones una pequeñita meta y vas sumando un 1% cada día. Luego hay una vertiente, que es la que a mí me gusta más, que se basa también en la ley del mínimo esfuerzo, en optimizar. Porque la ley del mínimo esfuerzo no es hacer vago. La ley del mínimo esfuerzo es con lo mínimo conseguir lo máximo. Es decir, una ley de optimización. Entonces, ahora me estoy leyendo un libro de Deepak Chopra que habla de las leyes espirituales. Y una de las leyes es la ley del mínimo esfuerzo. Pues bien, y además el minimalismo a mí me gusta mucho y también trata de eso, de con lo mínimo conseguir lo máximo. Eh, la versión que a mí me gusta del método Kaizen es una versión, pues, el método Kaizen es una versión que consiste, os voy a explicar la versión y luego voy a explicar más cosas sobre el método Kaizen a nivel mental y psicológico. La otra versión que a mí me encanta es, por ejemplo, que le dije a esta chica que para leer es ponerse a leer, por ejemplo, 5 páginas al día solo. Y al cabo del año, si este es el cálculo, pues son 365 días, creo que tiene el año, por 5, pues salen más de, pues vamos a ver, salen cerca de 365 por 5 1800 páginas. Entre 200 páginas que pueda tener cada libro, pues te lees casi 10 libros al año. Que está muy bien eso, 10 libritos al año, casi uno por mes. Decía Juan José Millás que él aplicaba también el método Kaizen para escribir. Es decir, que se ponía como objetivo escribir 5 páginas al día y que muchas veces no llegaba ni a una página, pero una página, si escribes una página, en un año tienes una novela. Entonces, claro, los escritores pues se tiran igual, es como yo con el podcast, ¿no? Se tiran igual 3 meses sin escribir y luego en una semana escriben media novela. Porque es que yo me acuerdo que fui a una conferencia
José Luis San Pedro, el escritor de la sonrisa etrusca, y decía que el escritor tenía que asimilar mucho, muchas veces estar largos periodos digiriendo cultura y digiriendo creatividad y todo esto para luego explayarse, ¿no? Que era como una boca con varios estómagos que tenía que ir digiriendo. Pues este podcast es también un poco así, ¿no? Tengo muchas veces pues mis reflexiones, si no tengo nada interesante que decir, pues no saco ningún episodio. Bueno, pues el método Kaizen. Ponerte metas, consiste en ponerte unas metas que sean muy pequeñitas, ponerte unos objetivos pequeños y cada día hacer un poquito, pero siempre todos los días hacer un poquito. ¿Para qué? Para que mentalmente no te dé pereza ni te resulte abrumador. Porque si, por ejemplo, te pones como mucha gente, metas de leer 250 páginas al día o 100 páginas al día o 200 páginas al día, al final no lees nada, básicamente. Porque dices, me espera una sesión de 200 páginas, me voy a tirar todo el día leyendo. Entonces, al final, o si te pones 500 flexiones o 1000 flexiones al día o 1000 abdominales al día, al final, pues, además de que eso es terrible, pues al final no lo haces, básicamente. Pero, si te pones pequeños, pequeñas cositas, incluso sin incrementarlo, es decir, la primera vertiente es incrementándolo un 1% cada día o cada semana, y la segunda, que es la que más me gusta, es no incrementar nada. Es decir, te pones correr 500 metros todos los días y ya está. Y corres 500 metros, ya está, para siempre. O leer 5 páginas al día o 10 páginas al día y lees 5 páginas al día. Yo, por ejemplo, para tocar la guitarra lo estoy usando el método Kaizen, porque yo cuando era joven, pues igual a veces me tiraba 8 horas tocando, me ponía sesiones de 8 horas, veranos, cuando en verano no tenía instituto, me cogía todo el verano, me levantaba a las 8 de la mañana y me ponía a tocar 8 horas, 12. ¿Y, y qué pasó? Que al final, pues acabé pues un poco hartito, ¿no? Desarrollé mucha técnica esos veranos, pero lo cierto es que no era, no es eso no lo puedes mantener el tiempo, además es un poco amargarse la vida, aunque o sea, a mí me hacía mucha ilusión, pero al final no lo mantienes en el tiempo. Entonces, ¿qué hago ahora con la guitarra? Pues, por ejemplo, las dos escalas que yo toco ahora mismo, que son la natural y la pentatónica, pues me repaso todos los modos y junto técnica con armonía. Entonces, para calentar me repaso la única técnica que hago ya, que son nada, 5 minutos, me repaso todos los modos de la pentatónica y todos los modos de la natural. Para, para, para arriba y para abajo. Y luego practico un par de licks que me gustan, que desarrollan mucho la técnica, y eso lo hago para calentar todos los días. Y luego ya eso me lo pongo como mínimo, como método Kaizen. Y si no toco más, pues no toco más. Pero yo no toco por obligación, toco por diversión. Entonces no quiero amargarme. Entonces luego el resto del día, pues si me apetece me aprendo una canción, si me apetece alguna improvisación, me pongo unas bases para improvisar, hago un poco de acorde rítmico, un poco anárquico. Decía M. Mastin que él no practicaba, que él en su casa era como un concierto, siempre, o sea, era como si estuviese dando conciertos. Bueno, pues este es el método Kaizen, superar la barrera mental que supone ponerse grandes metas y grandes objetivos y el poder de la mejora constante, es decir, el poder de lo pequeño unido, pues va haciendo grandes cosas. Fíjate, 10 libros al año.
leyendo solo 5 páginas al día. 5 páginas te las lees en un minuto. Claro, en menos que te lavas los dientes. Con lo cual, y al final te lees 10 libros al año, que está muy bien. A mí me parece un poco esperpéntico, aunque hay que respetar, pero bueno, hay que respetar a la gente que se pone metas de lectura, que dice, yo quiero leerme 300 libros al año, se pone una barbaridad de libros, 100 libros al año. Yo he oído metas de gente que se pone como si fuese una competición a leer libros, pero bueno, yo creo que tienes que leer para disfrutar, ¿no? Para pasártelo bien. Y además, es, es gente que lee para luego olvidar, porque luego pues, empieza a recoger un montón de información que luego olvida. Ya os he dicho muchas veces en este podcast que lo mejor es coger poquita información, decían los griegos, poquita información y reflexionar mucho sobre ella. El estudio sin reflexión no vale para nada. Si tú la información, si no la reflexionas, no vale para nada. Es como te conviertes en una especie de loro. Por eso hay gente con carreras brillantes o con 3 carreras o con 2 que luego no tiene mucha cultura. ¿Por qué? Porque ha olvidado las carreras, porque se dedicaba a memorizar y vomitar todo en el examen. Claro, y luego olvidarlo todo, ¿no? Esto es una forma de estudiar, en fin. También te meten mucha información en el instituto y en las carreras, te meten mucha información yo creo. Muchos libros que memorizar, mucha historia. ¿Para qué? ¿Para qué tanta historia? Mejor rebajar la información, es que a mí el sistema educativo español no me gusta, porque mejor rebajar la información y hacer a los alumnos que tengan espíritu crítico, que piensen más. Bueno, pues el método Kaizen consiste en romper estas barreras mentales de quitarse la pereza para hacer las cosas. Y con esto se consiguen grandes metas. Yo estoy avanzando mucho en guitarra con el método Kaizen. Y no soy partidario de aumentar un 1%, yo uso la segunda variante, porque si aumentas un 1%, acabas al año practicando 12 horas al día. Entonces, claro, es mejor ponerse como mucho, dices, como mucho voy a practicar, pues 15 minutos obligatoriamente cada día y luego el resto es extra si te apetece, si te divierte tocar y tienes tiempo y te apetece tocar. Decía Satriani, que a mí me encanta Satriani, que claro, que la gente piensa que toca 12 horas al día. Bueno, son guitarristas, ya la conocéis, Joe Satriani, que toca genial, que es muy, muy bueno, que es de los mejores de la historia. Y bueno, si hay mejor o peor en música o en guitarra, pues decía que él no tenía tiempo para tocar mucho, así que tocaba media hora al día. Y es curiosísimo. Claro, porque se supone que en su juventud debió tocar muchísimas horas para tocar así. Pero bueno, que no tiene, es un muy bohemio, es muy hippie Satriani. A mí me encanta porque es un guitarrista que no tiene, que es muy humilde, además es muy simpático. Pues el método Kaizen os recomiendo que lo utilicéis. Eh, Leí un libro que se llamaba Oídos Atómicos, que decía que muchas veces no hay que ponerse, más que la meta, es el camino, disfrutar del camino. Entonces, tú mentalmente disfrutas más del camino si te pones 15 minutos, pues ya está. Y al final ves unas mejoras tremendas. Y si un día no puedes tocar tampoco pasa nada. Al día siguiente, o no puedes leer, pues al día siguiente lees, no pasa nada. Pero si eres constante, se basa en la constancia, sobre todo el método Kaizen, en ser una persona constante. Y pequeñas cositas, que sean, no os pongáis un montonazo de cosas y objetivos alcanzables y pequeñitos, si puede ser pequeñas metitas, pequeños objetivos que podáis coger. No hacer todo de golpe, no de repente pasar de ser una persona, pretender pasar de ser una persona gordita, que no hace nada en la vida, a ser al día siguiente una especie de supermodelo que sabe 5 idiomas, ¿sabes? No, o en una semana.
Las dietas se ha visto que, que las dietas temporales, es decir, estas que se ponen un mes radicales, no sirven para nada porque encima te hace un rebote, te quita músculo y te hace un rebote. Luego subes de peso un montón. Yo he hecho alguna dieta radical y no ha salido bien parado. Yo lo que hago ahora, por ejemplo, practico el ayuno. Hago el ayuno intermitente de 16-8 y me lo he fijado para toda mi vida ya. O sea, toda mi vida voy a hacer ese ayuno para no subir de peso y para incluso adelgazas un poco. Incluso adelgazas. Yo hago 2 comidas al día. eh, a las 2 a la 1 o 2 de la tarde como y luego ceno a las 8. Y ya no hago más comidas en todo el día, toda la noche. Tomo algo de café sin azúcar y con agua, café soluble, y luego eh, agua y ya está, y, y algo de café. Entonces, con esto hago el ayuno y me va muy bien. No he engordado nada, he perdido peso e incluso no he engordado nada en 5 años que llevo haciéndolo y como bien. Y me pego mis comilonas, o sea, y estoy perdiendo peso, o sea, que esa constancia, ¿no? Esa constancia al final, ser constante en la vida es muy importante. Y ponerte una dieta, porque yo el ayuno me como bien, no me mato de hambre, pero ponerte una dieta que puedas mantener toda la vida, no ponerte una dieta leonina. Mm, Yo cuando como bien, o sea, como normal, me sacio las 2 comidas. Entonces, y además me echo siesta. Yo llevo una vida muy tranquila y muy zen. Es a lo que aspiro, a llevar una vida tranquila y lo que hago, vamos. Entonces, usar el método Kaizen, que ya veréis cómo es un cambio de mentalidad, es un cambio de mentalidad, un trabajo mental. Bueno, ya hemos llegado a los 22 minutos, me pasó un poquito en este episodio, perdonad chicos, que no quiero ser tan, no quiero soltaros tanto el rollo, pretende ser este podcast, son pildoritas de 10 minutos, un poco siguiendo la filosofía TikTok, ¿no? O el método Kaizen. Eh, Os recomiendo una cosa, poneros un episodio cada día de mi podcast. Sé que varios episodios cargan mucho porque doy muchas ideas en muy poco tiempo, pero poneros un episodio de 10 minutos cada día de mi podcast y al final os escuchas todo el podcast tranquilamente. Bueno, chicos, sin más dilación, chicos y chicas, me despido de vosotros, disfrutar de la vida y muchas gracias por escucharme. Por cierto, adiós.